mira, de Italia me voy para Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Hello, how are you? Good afternoon. I'm doing just fine. Happy New Year to everyone. I like it, you know. I understand all. ¿Cómo están todos? Welcome, my friend. Felicidades. Encantado de How are escucharlo todo. Rafa, tenía the tiempo first que no te days of your... escuchaba. Él está hablando. Abrazo magno. Repeat again, please, because Ella está diciendo ahora Rafa no que lo entendió. digan otra vez. Sí. Because Rafa no entendió. Qué tremendos son ustedes. No, felicidades a todos. Tenía tiempecito sin hablar con ustedes, ¿verdad? Y saludos a Rafa, que tenía tiempo que no lo escuchaba. Abrazo magno. Rodolfo, me han dicho que estás muy feliz porque pronto está tomando posesión la nueva administración de los Estados Unidos y que hay aires de renovación y nuevos debates. Tú y yo somos amantes de la política, aunque no estemos, ¿verdad?, de acuerdo en algunos temas. Creo que estamos de acuerdo en 80% de los temas, como decía Reagan. Y eso hace de nosotros una dupla interesante y fructífera para los intereses no solamente de los Estados Unidos, sino también de la comunidad dominicana que reside en ella. Rodolfo, tenemos algunas de las noticias del día de hoy. Es la despedida del expresidente Jimmy Carter. ¿Cómo suele ser los actos funerales cuando es un presidente de los Estados Unidos? Primero quiero enfatizar la calidad de hombre que fue Jimmy Carter, porque la historia hasta muy recientemente no le había jugado de manera favorable, no le había juzgado de manera favorable. Jimmy Carter es una persona que nació en una comunidad pobre de Georgia, incluso se crió junto a unas comunidades afroamericanas y era una persona que desde niño fue, si se quiere, guardaba gran fe en el cristianismo. Incluso los últimos días, todavía hasta la edad de 99 años, estaba dando clase de catecismo, el expresidente. Es un hombre no solamente de fe, pero que en su momento, incluso cuando fue candidato, a pesar de ser el gobernador del estado de Georgia, de manera, para burlarse, se decían que lo que era un sembrador de maní, un granjero de maní, un campesino de maní, cuando en realidad es posiblemente uno de los más importantes intelectuales que ha sido presidente en los últimos 50 o 100 años de los Estados Unidos. Es un hombre que además fue un físico nuclear, una persona que se graduó de ingeniería, que llegó a ser almirante de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, y todo eso mucho antes de incluso poder aspirar a ser gobernador del estado de la Florida, del estado de Georgia. El expresidente que hoy se está velando en el Capitolio de los Estados Unidos, concluye, si se quiere, lo que ha sido un recorrido de una semana completa por algunos estados importantes, al igual que su estado natal, donde en diferentes ciudades fue expuesto a la comunidad que allí lo recibió con gran cariño. Es un hombre muy, muy querido. Yo cuando me enteré de la noticia, eh, enfaticé la importancia de que él debía ser reconocido como el mejor ciudadano de los Estados Unidos. Rodolfo, una particularidad sobre el gobierno de Jimmy Carter. Sí. Desde Dwight Eisenhower, que fue el primer presidente de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, concluida ya, digamos, la fase de guerra, se introdujo a la Casa Blanca una figura que no existía, que era el Chief of Staff. Se introdujo como, digamos, una extensión de lo que era la estructura militar. Jimmy Carter, a partir de ahí, fue el único presidente y ha sido el único presidente que gobernó sin tener un jefe de gabinete, un Chief of Staff. Sí. Mira, él hizo muchos cambios en el gobierno, incluso ese es muy, muy notable. Y creo que sobre esa administración todavía hay lecciones que estamos asumiendo. Una estamos copiando, aunque no le demos crédito, otra estamos incluso obviando, como bien es el caso del Chief of Staff, que hoy día se ha mostrado que era necesario. El asunto es que Jimmy Carter sale si se quiere, como respuesta a unas administraciones fallidas anterior a él. Recuerden que Nixon, no solamente en su primer periodo, sino posteriormente en su segundo periodo, tiene que presentar renuncia por acusaciones de corrupción y participar en un proceso del cual fue acusado de conocimiento a él sobre la intervención de las oficinas demócratas anterior a las elecciones para recaudar información y utilizarla en contra del candidato en aquel entonces demócrata, que era George McGovern.
y entonces posteriormente tiene que renunciar y ahí es que finalmente Gerald Ford llega a la presidencia. Entonces él más bien representa un saneamiento y el hecho de no tener un chief of staff en cierto modo era una respuesta a que cuando hay muchos filtros entre el presidente y sus ministros, los presidentes a veces ignoran muchas de las cosas que están sucediendo a su alrededor. En eso también quiero resaltar que como logros, aunque muchas de las cosas que se recuerdan de Jimmy Carter son aquellas negativas, ya fuera la crisis de los rehenes de Irán o ya fuese la inflación en la cual manejó dignamente, porque la manejó de una forma que finalmente cuando entra Ronald Reagan, al poco tiempo ya la economía de los Estados Unidos estaba corregida. Pero hay que resaltar elementos muy, muy valiosos, entre ellos la incorporación de los conceptos de los derechos humanos en todas las decisiones de los Estados Unidos, la creación de una política nacional de energía, la creación de un departamento de medio ambiente, incluso los acuerdos que llega a firmar con Brezhnev para la reducción de las armas nucleares y posteriormente el logro del tratado de paz entre Israel y Egipto, que aún perdura. Es decir, hubieron muchos logros en esa administración en apenas 4 años, o apenas, si se quiere, todo eso se hizo en menos de 3 años. Lamentablemente que él no tuvo la oportunidad de repetir, pero también hay que entender la figura de Reagan era una figura muy potente y el país en ese momento le echaba la culpa a Carter por el déficit económico que existía en el país. Rodolfo, otro de los temas importantes también ha sido el del Golfo de México, que el cambio del Golfo de México por el Golfo de las Américas. Eso es una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué impacto puede tener este cambio de nombre? Total. Las ocurrencias. Exacto, de Trump, comenzando ahora. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Es muy difícil saber cuando él está hablando en serio y yo sé que aparecerán siempre personas queriendo justificar los puntos de vista así. Yo tomo eso tan en serio como tomé cuando él dijo que había que inyectarse con Fabuloso o con Mistolín para eliminar el COVID. Es decir, yo lo tomo así de serio. Pero en caso de que se quiera cambiar el nombre de el Golfo de México al Golfo de las Américas, primero debe enviarse a la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos para que el nombre sea cambiado aquí en los Estados Unidos y eso puede agotar un proceso fácilmente de 6 a 9 meses, aún existiendo legislación que pueda ser aprobada por el Congreso y firmada por él. Eso tiene que haber si se quiere, una causa convincente de por qué hay que cambiarlo y asegurarse que en el proceso no se estén atropellando segmentos poblacionales, ya sean de origen indígena o de origen de minorías, ya sean afroamericanos, esclavos, en fin, que la historia no sea marchitada por eso. Pero ya en lo referente a poder cambiarle el nombre a un cuerpo de agua, si se quiere, como esto, a cualquier territorio, hay que ir a los órganos de expertos en las Naciones Unidas, que están agrupados en dos organizaciones, las organizaciones hidrográficas y la Organización de Territorios de la ONU. Y ahí entonces será mucho más difícil que internacionalmente se cambie el nombre de un cuerpo como el Golfo de México. Rodolfo, lo que está de trasfondo alrededor de todo esto parecería ser una visión del proyecto que encabeza Donald Trump y, digamos, la nueva administración, ¿verdad? Sí, de expandir el territorio de los Estados Unidos y consolidar su posición en términos geopolíticos y geoestratégicos. En adición a esto, hay dos planteamientos. Anexar en un proceso de negociación a Groenlandia, Greenland, que es un territorio de vastos recursos naturales, y lograr la incorporación de Canadá a la Unión Norteamericana, lo que llevaría el territorio norteamericano de más de 9 millones de kilómetros cuadrados a unos 29 millones de kilómetros cuadrados, superando a Rusia, que es el país más grande del mundo en territorio, en unos 12 millones de kilómetros cuadrados y dándole la oportunidad de acceder a recursos enormes y multiplicando su Producto Interno Bruto. Lo del Golfo de las Américas, técnicamente es un golfo que está en los mares territoriales o en el territorio de 3 países, México, Estados Unidos y Cuba. Entonces, un poco ver todo esto en este trasfondo, ¿qué te parece esta visión desarrollada por el presidente norteamericano, el eco que ha tenido en el Partido Republicano y la caída de Trudeau en Canadá?
Mira, la caída de Trudeau sí yo creo que alimenta la retórica, incluso le da combustible a esa retórica. Desde mi punto de vista, ya no desde la simpatía demócrata ni desde un punto de vista de una persona que no se identifica con los pensamientos de Trump, sí te puedo decir, aunque todo lo que tú estás planteando es totalmente, estoy de acuerdo que esa posibilidad existe porque hay argumentos suficientes para darle apoyo. Primero, Groenlandia, perteneciente al país de Dinamarca, que es un miembro fundador de la OTAN. Canadá, miembro fundador de la OTAN. Además de eso, funciona prácticamente como un Commonwealth de Inglaterra o del Reino Unido, ¿verdad? No sé, que son tantas cosas, pero la medida de verdad, la medida no creo que tiene que ver ni con aranceles de exportación e importación, no, creo que tiene que ver más con que 80% de los canadienses viven apenas a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y segundo, eso tiene que ver más con migración. Hasta el año 1961-62, cuando Johnson firma, si se quiere, la ley de facilitar la accesibilidad migratoria a otros grupos, y entre ellos los latinoamericanos, es decir, las personas de color, quienes siempre beneficiaban las legislaciones de migración eran a los europeos y las personas de tez blanca. Esto tiene que ver más con un asunto del ablancamiento, si se quiere, para utilizar una palabra inventada, de los Estados Unidos y asegurar que esa migración o ese poder, si se quiere, de voto en el futuro la forma en la cual se está disminuyendo el voto anglo en los Estados Unidos se vea rescatado por un flujo inmediato de X cantidad de millones de personas de color blanco. Y créanme que aunque eso no es lo que se toca, por ahí es que anda el asunto. Es lo mismo que te pudiera decir por qué la insistencia de los republicanos en evitar el aborto. Y tú te preguntarías, bueno, ¿y por qué el asunto del aborto? ¿Por qué el asunto del aborto? Y el asunto tiene que ver más también con la población que vota. Aunque no, los números a lo mejor no lo dicen, la mayor cantidad de personas, de mujeres que acceden al derecho al aborto son blancos, son anglosajonas. La gran mayoría de afroamericanos o latinas no es parte de la cultura ni acceden a ese derecho de abortar. Entonces, esa población de voto en el futuro eventualmente se ve afectada porque las mujeres blancas ya no quieren tener tantos hijos y a la vez la propuesta de Canadá tiene que ver con un incremento inmediato de una población blanca con la posibilidad de votar en futuras elecciones. Ahora, Rodolfo, en lo que habla también Rafael y lo que planteas tú, todo el mundo está hablando de la parte de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la ventaja que va a sacar entonces Canadá con esta negociación? Y pese a que Justin Trudeau ahora mismo le han dicho que él es súper impopular, la inflación que está viviendo Canadá, la situación que tiene, el rechazo tan alto que tiene, tanto de su partido como todos que lo llevaron hasta la orilla para que renunciara. ¿Cuál es el beneficio de que realmente se unifique con Estados Unidos para Canadá? Porque los otros, como dice Rafael, van a ganar terreno, van a ganar más gente, ellos tienen más espacio para la población, porque de hecho es un país que está abierto a profesionales internacionales para que vayan a poblar un poco, pero ahora esta situación, ¿qué hace? Mira, eso es una lucha de poder. Eso lo que pasa es que ha coincidido con todo esto. Lo de Trudeau es que ha perdido el liderazgo de su partido y como es un sistema parlamentario, en realidad quien encabeza el partido mayoría es quien termina encabezando o asumiendo el rol de primer ministro. En este caso, él lo que ha perdido es si se quiere, el liderazgo de su partido. Pero él sigue siendo primer ministro hasta que el partido decida quién va a ser el próximo líder de ese partido, él va a seguir siendo primer ministro. Eh, yo veo esto como tan complejo, tan noticias de viernes que posiblemente el martes que viene ya no se hablen. Créanme, esto tiene que ver más con retóricas de atención y una supuesta agenda de un 2025 propuesta por el Partido Republicano. Pero a la larga, sí, este gobierno lo que va a durar son 4 años. Es decir, ya dentro de 2 años, todo el mundo que quiera postularse a la presidencia va a comenzar a perfilarse y Trump verdaderamente va a entrar en lo que se dice los últimos 2 años, el lame duck, que son los últimos 18 meses de administración. Es decir, que no lo veo suceder. Bueno, y no le veo cuál es el interés. Mira, Rodolfo, y veo tu ángulo desde la política doméstica, pero yo lo veo más desde una perspectiva geoestratégica. O sea, Estados Unidos está compitiendo contra el polo oriental
vamos a decir, Occidente y Oriente están en una confrontación de largo plazo. Con Válido. una Europa que está en decadencia. Y una China, una Rusia, una consolidándose económicamente, la otra consolidándose militarmente, y la India y algunos países árabes haciendo causa común de manera más evidente cada vez a través del bloque de los BRICS. Parecería que una parte del liderazgo norteamericano ha entendido que consolidarse con estos dos territorios, primero multiplicaría la economía del país, segundo le daría acceso a vastos recursos, y en la lucha de largo plazo, estamos hablando de 50, 25 años, Estados Unidos podría romper el ciclo de decadencia que se dice que ha iniciado respecto a los poderes orientales. O sea, para Canadá, la pregunta de Jenny, yo la enfoco desde la perspectiva económica. La economía canadiense se multiplicaría enormemente entrando al bloque norteamericano. O sea, es un mercado mucho más grande, aunque están vinculados en términos de Tratado de Libre Comercio. Consolidar las posiciones fiscales, la capacidad de inversión. O sea, estaríamos hablando técnicamente ya no de la primera economía del mundo, sino de la primera economía por mucho. Sí, sí, señor. Y esa tesis es válida, totalmente válida. Y el argumento está ahí, de verdad, yo estoy consciente que el argumento está ahí. Y el que lo pensó, créeme que lo masticó lo suficiente para poder plantearlo y que pareciera lógico. Pero Rafa, yo no lo veo sucediendo. Son tantos los filtros que hay que superar dentro de no solamente la política local aquí en Estados Unidos, la política federal, sino también la internacional. Los Estados Unidos no, aunque quiera todavía ser la supremacía del mundo, todavía no controla las instituciones que finalmente pudieran apoyar o decidir algo así. No creo que vaya a suceder. Y creo que incluso es una falta de respeto a la soberanía de Canadá. Me parece una falta de respeto a la soberanía de Canadá, al igual que la soberanía de Dinamarca en lo referente a Groenlandia. Que eso pudiera haberse desarrollado tras bastidores en algún tipo de reuniones y en planteamientos contiguos por los próximos 2 años, perfecto, pudiera discutirse. Pero no creo que va a suceder. Muchísimas gracias, Rodolfo, por siempre traer luz a este programa, sobre todo en los Estados Unidos. Yo no lo veo posible, pero si ya inmediatamente se fusionan, tengo ya entonces entrada más fácil para Canadá. Mientras tanto, yo tengo hasta el 2027 tengo visa, o sea que bien. Y a mí me gusta Trudeau, como hombre, él es buen mozo, o sea que ir para allá. Él es representante de Canadá, o sea que está muy lindo. Aunque Elon Musk lo llamó chica. Lo llamó chica Elon Musk. Bueno, esos son chismes entre hombres que se tiran demasiado. Rodolfo, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? rodolfopou.com o me pueden buscar en Facebook y en Instagram. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Abrazo, magno, jóvenes. De ti, y no puedo